Hola, hola a todos. Esperamos que se vayan conectando. Esperamos que se vayan conectando. Y ya estamos conectando a nuestra invitada de hoy. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Andrea, bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a esperar unos momentos que se vayan conectando más y más personas a este live en el que vamos a hablar de liderazgo femenino y masculino. Bueno, ya tenemos más personas allí. Eh, Recuerden, por favor, dejarnos sus preguntas y nos pueden ir dejando las preguntas, cualquier cosa. Mi socia Natalia Camacho las va contestando allí en caso de que no las vea o no las veamos en esta conversación. Y quiero recordarles que esta conversación es parte de varias conversaciones que hemos tenido, no solamente alrededor del liderazgo, sino alrededor de marca personal, imagen personal, equilibrio vida-trabajo, que son marco del curso Cómo romper el techo de cristal. Si quieres ser una líder exitosa, si quieres alcanzar ese nuevo cargo que no has podido, en cómo romper el techo de cristal, Natalia Camacho y yo las llevamos a través de 6 módulos para darles herramientas, les ayudamos en una construcción de su plan de trabajo y una sesión de coaching individual. En la bio de RH Estrategias pueden inscribirse para más información o pueden contactarme a Natalia o a mí directamente. Y vamos a empezar presentando a la invitada de hoy, Marcela Sañudo. Marcela, además de ser una persona líder de recursos humanos, que ha estado en diferentes foros, no solamente locales en Colombia, sino a nivel regional en América Latina. Se destaca por ser una persona tremendamente humana, pero además de tener una, una autoexigencia que la lleva a siempre estar en las prácticas de vanguardia y eso le permite a Marcela eh, empezar hace, ya nos dirás ahorita Marcela, pero hace muchos años, hace por lo menos unos 5, 6, 7 años empezaste a estudiar el tema del liderazgo femenino eh, y desde ahí no solamente lo has estado estudiando, sino que te has vuelto una vocera del tema. Entonces cuéntanos un poco de ti. Bueno Andrea, gracias por tu presentación. Quiero validar, ¿me estás escuchando bien? Sí, sí, te estoy escuchando perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como tú dices, me he desempeñado en los últimos 15, 20 años en áreas de gestión humana, liderando diferentes funciones y hoy pues como toda el área de gestión humana, siempre desde el lado corporativo. Y bueno, eso como desde lo profesional, pero también desde lo personal o en una descripción más integral de mi perfil, yo te diría que soy una mujer en construcción y a través de la conversación les voy a contar, me gusta mucho, sigo poniendo como subrayado ese ser mujer, aunque eso pueda parecer muy obvio, pero, pero ha sido un camino también reconocerme desde ahí como mujer. Soy una lectora apasionada y una enamorada también de los temas de liderazgo femenino y diversidad e inclusión, lo que me ha hecho caminar, preguntarme, indagar, estudiar, ver también desde lo corporativo cómo lo llevamos en el día a día y desde ahí proponer acciones tanto desde lo personal, o sea, en la sociedad, en las organizaciones, en el día a día, esto cómo lo vivimos, cómo hacemos un poco para sumar y, y cambiar un poco la realidad de las mujeres, pues hoy y dentro de lo que yo me enfoco y lo que ha sido más cercano para mí, las organizaciones, pero realmente pues este es un camino bastante vasto donde uno podría tomar varias rutas para contribuir y sumar al tema del liderazgo femenino.
Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Marcela. Y vamos a empezar esta conversación muy desde gestión humana. Cuando uno habla de liderazgo, habla de competencias para los líderes. Sí. Explícanos un poco para las personas que no son de recursos humanos y que dicen, bueno, espérate un momento, yo soy un líder o yo quiero ser un líder, ¿qué son esto de competencias? ¿Qué competencias se necesitan, se desarrollan, se nacen? ¿Cómo se come este tema? Bueno, yo empezaría por decirte que para mí el tema del liderazgo es uno de los preferidos en gestión humana. Creo profundamente en trabajar cada uno de nosotros como líderes, o sea, qué significa ser líder, qué necesito para hacerlo de manera correcta, porque yo siento y me sigo encontrando en la realidad del día a día que aunque suene a cliché y aunque lo hayamos visto en los cursos básicos de liderazgo, sí hay una gran diferencia entre ser jefes y ser líderes. Y aún todavía hoy acotamos, creo que desde el lenguaje no es inocente, pero todavía tenemos muchas posiciones, muchos cargos con el título de jefe y eso no es inocente en lo que nos encontramos en las competencias. Entonces mi primera invitación sería a quienes nos están escuchando hoy a pensarnos si tengo un rol de liderazgo, entendido como tener personas a cargo, pero hoy pues incluso desde la realidad de las organizaciones cuando estamos hablando que el agilismo está en el boom de las metodologías de trabajo, pues ahí entendemos que el liderazgo es rotativo, que hoy yo puedo estar trabajando en un grupo de trabajo y ser el líder, pero mañana, por más que tenga un rol de tener personas a cargo, que el título de mi posición sea X, pues digamos que es muy diverso ese rol. Y ahí creo que incluso cobran más relevancia las competencias de liderazgo. Entonces, ahí estamos hablando básicamente son de características que tenemos como personas, de cómo acompañamos y cómo lideramos, no solo desde lo técnico, que esa es como la parte descontada, digamos que la fácil, lo técnico se aprende, uno toma un curso o a través de la experiencia de la vida, de lo que ha ido desarrollando desde lo profesional las adquiere. Las de liderazgo, las que tenemos como seres humanos son un poco más de, unas las traigo, hacen parte de mi estructura de personalidad, pero hay otras que también voy desarrollando en el transcurso de las mismas experiencias y creo que esas son comunes para todos y a mí me gusta mucho verlo desde las fortalezas y los dones que tenemos cada uno de nosotros. Creo que para todos es familiar habernos visto enfrentados a una devolución, a una retroalimentación, donde nos dicen, esto lo haces muy bien, pero qué bueno que desarrollaras este otro mil, que es lo que hace como la persona perfecta. Y la verdad es que no vamos a lograr hacerlo, a uno le pone empeño y sí, podrá mejorar y eso no hay que dejarlo de lado, pero como si yo soy capaz de identificar y tengo muy claro como cuáles son mis dones y mis fortalezas, desde ahí me apalanco para mi desarrollo y va a ser mucho mejor. Pero centrándonos en el tema de lo que me estabas preguntando, y cuando esto lo juntamos con liderazgo femenino, pues finalmente es que todos tenemos unas características, una manera de hacer las cosas, una manera de enfrentar las situaciones que nos permiten ser mejores o menos buenos líderes o tener pues mejores resultados y ahí también es muy importante leer en qué situaciones estoy y cuáles de esas características necesito. Y cuando lo enfrentamos o lo planteamos desde el liderazgo femenino, decimos que tanto hombres como mujeres tenemos competencias que están relacionadas con el femenino y competencias que tienen que ver con el masculino. Y que esto nada tiene que ver, pues nada es un extremo. Ahorita vamos a profundizar más que si hay una cierta relación o cierta eh, como cercanía entre sexo y esas competencias más femeninas, o sea, las mujeres tal vez tenemos más disponibles las competencias femeninas y los hombres las masculinas por biología, por naturaleza, por las experiencias a las que nos vemos enfrentados en la vida, pero realmente como líderes necesitamos las dos, porque las dos son las que me permiten ser exitoso en la toma de decisiones, en el logro de resultados, en el acompañamiento y desarrollo de los equipos. Ok, y entonces, Marcela, cuando estamos hablando de competencias masculinas, hablemos o nombremos por ahora las dos o tres características por excelencia masculinas y las dos o tres femeninas, aclarando lo que decías. No significa que todo hombre tenga esas competencias masculinas o características desarrolladas, ni que toda mujer tenga las femeninas desarrolladas,
Simplemente es que la tendencia nos dice que estadísticamente los hombres tienen esas masculinas más desarrolladas y las mujeres lo mismo con las femeninas. Sí, e incluso, André, hay una cosa importante y es que cuando nosotros somos, pues en mi caso, que estoy más familiarizada con el trabajo en los ambientes organizacionales, ay, perdón que tengo de fondo orquesta de perros, espero que no nos estén interrumpiendo demasiado, pero digamos que desde lo organizacional también lo que nos hemos ido dando cuenta y lo que nos encontramos que las mujeres que trabajamos en las organizaciones también hemos desarrollado mucho competencias masculinas. Y ahí cuando me preguntabas cuáles, entonces, pues son más el logro, el resultado, la disciplina, el foco, los hechos y los datos, la confianza podría ser una de las que menos, porque todavía digamos que nos falta desarrollar más a las mujeres esa confianza o esa autoconfianza para pararnos en esos entornos corporativos, pero la confianza es una de las competencias masculinas y si nos vamos a hablar de femeninas, tiene que ver con cuidado, tiene que ver con generosidad, tiene que ver con intuición, tiene que ver con empatía, con fluir, con el brillo, pues como que reflejamos y le ponemos a las cosas, con la creatividad, con el poder de crear. Entonces, cuando lo vemos desde ese lugar, pues digamos que ya no suena a hombres y a mujeres, suena a un paquete de competencias muy interesantes que buscamos, yo diría que todos los profesionales tener para ser integrales en el ejercicio de nuestro liderazgo. Solo que no las hemos aprendido así. Y claro, por temporadas, por ejemplo, en esta época hablamos mucho de la importancia de la empatía, ¿cierto? Y la empatía es una competencia femenina. Eh, por muchos años hemos hablado de la importancia de tener hechos y datos, del logro de los resultados, que siempre serán importantes, independiente que seas hombre o mujer, pero digamos que esa es la manera de verlos y abordarlos. Sí, y un poco para darle contexto a esto, algo que yo he aprendido, porque yo era totalmente ignorante de esto del mundo de las competencias, que algo que he aprendido de la mano de Marcela y de otras amigas y personas que me ha presentado la vida, es, a ver, todos tenemos este kit de herramientas que son las competencias y las tenemos más desarrolladas o menos desarrolladas, Uh -huh. dependiendo del ambiente en el que crecimos, lo que hemos estudiado, por eso uno ve perfiles más hacia datos y hechos, todos los matemáticos, ingenieriles y demás, y más hacia el ser, empatía y demás, todas las humanidades, pero como Marcela dice, no significa que yo no voy a desarrollarlas, significa que puedo desarrollarlas, pero tengo unas más altas que otras. Los hombres tienden a tener más altas estas del logro de resultados, que ninguna competencia es mala o buena per se, sino que el abuso o el no tener la competencia es lo que hace que el liderazgo en una situación específica no sea el adecuado. Entonces, adaptando un poco esto a este tiempo de pandemia, esa parte de empatía y cuidado que generalmente está más alta en mujeres, ha permitido que en los países liderados por mujeres primen las políticas o primen, sí, las reglas o las políticas que son más del cuidado de las mujeres. De hecho, estaba esta semana leyendo un estudio que decía que las mujeres se enfermaban menos de coronavirus y empezaron a ver por qué. Con drones identificaron que las mujeres usan adecuadamente el tapabocas, tienen más distanciamiento social, o sea, acatan más las reglas, nos enseñan normalmente a acatar las reglas y en este ambiente que estamos viviendo, en esta circunstancia, eso nos está dando una ventaja. Entonces, el estudio que hacían decía, oye, entonces hay que dirigir estas propagandas y estos comerciales de uso y de distanciamiento más hacia los hombres para que ellos desarrollen más esa competencia. Ese es un ejemplo de cómo desarrollar competencias y por qué desarrollarlas, ¿no? Total, y de la importancia de que no solo la debes tener porque seas mujer o desarrollarla porque seas mujer. Pues, ¿quién va a decir que no, que entonces todas las mujeres lideren la pandemia? Pues eso no es posible. O que es una característica solo válida en la pandemia para mujeres, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos que todos tuviéramos esa competencia de cuidar del otro,
de mirar integralmente, como de cuidar la vida, de verdad, eso suena súper repetitivo en tiempos de pandemia, pero la verdad es que de manera natural tenemos una tendencia a cuidar la vida y claro, lo que tú dices, por eso vemos que las mujeres que han estado liderando pandemia tienen un mejor resultado, porque además no piensan solo en lo económico, sino que piensan en el cuidado del otro y cómo esto no es solo una situación de un día, sino que es una situación a largo plazo y somos capaces de ver como a futuro, muy rápidamente extrapolarlo y decir qué tengo que hacer para de verdad cuidar la vida. Porque sin vida no tengo economía, no tengo resultados, no tengo otras cosas. Entonces, ese sí es un muy buen ejemplo y donde también el ejemplo se da para... Entonces, ¿debería ser una competencia solo de mujeres? No, debería ser una competencia que en pandemia, pues para ponerlo en este contexto actual, sería ideal que lo tuviéramos todos. Y ya preguntándote más, Marcela, desde tu sombrero de directora de desarrollo humano, eh, ¿cuáles son esas competencias post pandemia que deben tener los líderes para que un negocio sea exitoso? Estamos hablando en este momento, si uno entra a internet, hay 1000 foros del futuro del trabajo, hay 1000 foros de los trabajos que están desapareciendo y los nuevos que están apareciendo, pero hay un tema que es real y es, esto está cambiando no en años, sino en un año ha cambiado muchísimo las competencias que pedíamos y cuáles son las que deberíamos pedirles desarrollar a los líderes. ¿Cuáles serían esas 3 o 4 competencias que le deberíamos pedir a todo líder? No importa si es hombre o mujer. Tú lideras un grupo de personas y de seres humanos. Para ser exitoso en pospandemia, ¿qué debería desarrollar ese líder? Pues mira, nada menos hoy participé en un foro donde estábamos hablando del futuro del trabajo. Y pues me acordé con lo que acabas de decir del tiempo de planeación o cómo cambia la velocidad en la que cambiamos. Y ella hablaba justo de que años atrás hablábamos casi que de competencias para los próximos 10 años, lo que tienes que desarrollar, porque además aquí hay una cosa súper importante y es que las competencias en los seres humanos no se desarrollan con la velocidad que podemos cambiar la tecnología, ¿cierto? O con la Sí. velocidad que se desarrolla la tecnología. Entonces, para ser exitosos, pues casi que nos tenemos que empezar a adelantar porque lo que nos toma a los seres humanos desarrollarnos, pues es más tiempo, es cambiar una serie de hábitos que construyen esos comportamientos. Pero yo te diría que hay una cosa súper importante que desaparece y es el control. O sea, eh, el líder que siga parado desde controlar, creo que está destinado al fracaso. O sea, aquí hay una súper importante que es la confianza en el otro. Tiene que ver con la empatía, que aunque yo creo que acá nos vamos a referir a como muchos clichés de la pandemia, pero que son reales, y esto nos ha demostrado que la empatía con el otro es vital en el desarrollo de los equipos, en el logro de los resultados, en el preguntarle cómo estás, qué necesitas, qué requieres para hacer de manera efectiva tu trabajo. Entonces, si yo soy empático y hago esas preguntas, eh, puedo también pasar del control a la confianza y a lograr que las cosas sucedan o evaluar los resultados más allá que el día a día y la persona sentada entregando resultados, eso definitivamente. Hay un asunto indiscutible que tiene que ver con la digitalidad, o sea, cómo logramos ser adaptativos a los cambios del entorno generados por la digitalidad, a cómo cambia la manera de trabajar, cómo las formas de trabajo se cambian y nos cambiaron, pues por ahí hemos visto mil veces que la manera más o lo que crecimos en flexibilidad laboral en pandemia ha sido pues una cosa que no creíamos posible. Entonces yo te diría que tiene que ver por ahí, Andrea, con el no control, con la empatía, con ser muy adaptativos en términos de ser rápidamente capaces de leer qué necesita el entorno y desde ahí ir desarrollando nuestras competencias que irán cambiando de manera súper rápida, de acuerdo, incluso ya ni siquiera son generalizadas, ya incluso tienen que ver con en qué negocio te mueves, dónde, hacia qué experiencias laborales te quieres enfocar. No será lo mismo que necesite un científico de datos a lo que voy a necesitar yo en gestión humana para poder acompañar incluso
fuerzas laborales dispersas por el mundo, muy posiblemente donde antes todas las personas que trabajaban en mi organización vendrían de la misma zona geográfica y lo más seguro es que voy a tener multiculturalidad sin necesidad de ser una multinacional que hace expatriaciones o relocaliza personas, sino que de manera natural voy a poder contratar personas alrededor del mundo porque voy a poder trabajar desde cualquier lugar y va a primar más el talento en sí como tal que la ubicación física. Entonces creo que ahí hay un montón de cosas que se van a mover y definitivamente sí creo mucho, volviendo como al tema de masculino y femenino, creo que vamos a tener que desarrollar muchas de las competencias femeninas, tanto hombres como mujeres, y culturas organizacionales para acoger esos nuevos modelos de trabajo. Y mira, ahora que hablas de esas competencias y de cómo vamos a tener que desarrollarlas, me acordé que estábamos hablando en semanas pasadas nada más y nada menos que de Brené Brown y este llamado a la valentía que tiene Uh en -huh. Netflix, donde ella explica muy bien que la vulnerabilidad está mucho más cerca de la valentía, pero además ella que asesora juntas directivas de Silicon Valley, cuando ellos le preguntaban qué podemos hacer, y esto era antes de la pandemia, qué podemos hacer para innovar más, qué podemos hacer para adaptarnos rápidamente al cambio, ella les decía, sean vulnerables, ábranse a todas las diferentes opiniones, escuchen, que es algo que tienen más desarrolladas o tenemos más desarrolladas las mujeres. Entonces, el liderazgo femenino va más hacia escuchar e incluir los diferentes puntos de vista y eso nos lleva a tener soluciones diferentes que son, la verdad es que son muy adecuadas para este ámbito de pandemia. Sí, y sabes que me hiciste acordar de algo que no nombré cuando me preguntabas las competencias requeridas para el futuro. Y si me dices que escoja una, yo las englobaría todas en incertidumbre, que tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Y es ser capaces de manejar la incertidumbre. Nosotros como seres humanos, independientes si somos hombres o mujeres, somos animales de certezas, o sea, nos movemos por la certidumbre. Entonces, todo lo que genere no saberlo, pues nos desconfigura, ¿cierto? Nos reta a ser capaces de seguir siendo funcionales a pesar de no tener la respuesta o a pesar de no tener la certeza. Y cada vez, incluso antes de pandemia, ya veíamos en las organizaciones que no es tan fácil como antes tener tanta certeza o ser capaces de planear a largo plazo. Lo que planeé en el corto y mediano plazo, me toca estarlo ajustando y cambiando porque hay cosas externas o internas de la organización que me llevan. Entonces eso ya se venía perfilando, pero definitivamente con la pandemia, pues esto también se, como que vino y nos dijo, venga que párele bolas al manejo de la incertidumbre. Y desde ahí eso tiene todo que ver, o sea, yo como ser humano, cómo soy capaz de construir y desarrollar y empezar a ser como funcional en entornos de incertidumbre sin que eso me genere mucha ansiedad, mucho estrés, porque eso es lo que nos genera. Pues uno es cada vez tener más experiencias donde no todas las cosas estén dadas, pero además es reconocernos vulnerables, porque no es que yo vaya y diga, ay, a partir de mañana va a ser vulnerable, no, no, somos vulnerables como especie, o sea, cualquier cosa, eh, pues nos puede poner en jaque mate en un minuto, de un minuto a otro, y es cómo reconocemos que somos seres vulnerables, y esto también tiene mucho que ver con la energía masculina en la construcción también cultural, lo que les hemos enseñado a los hombres o lo que han aprendido de este discurso cultural es que todos se lo tienen que saber, que es el que tiene que salir como el macho proveedor y el que resuelve todas las situaciones. Y de eso hay mucho hoy en las organizaciones. Y lo vivimos también y lo promovemos también las mujeres que trabajamos en las organizaciones. Entonces nos encontramos con seres humanos que difícilmente les cuesta reconocerse vulnerables o mostrar su vulnerabilidad con todo el dolor que trae y con la dificultad para aprender desde ahí, para trabajar en equipo y para acompañarnos, porque si volvemos a lo mismo, no todos somos buenos en todo, ni todos tenemos todas las competencias.
cuando yo reconozco que no sé, que me equivoqué, pero que Andrea sabe lo que yo no sé, pues yo humildemente, desde mi vulnerabilidad, voy y le digo a Andrea, Andrea, ven, trabaja conmigo, acompáñame en esto, que esto no sé, y puedo ser tremendamente exitosa si hago eso, pero si me voy sola creyendo que yo todas me las sé, pues seguro que no me va a ir mejor o voy a pasar muy maluco sufriendo para que no me pregunten lo que no sé, que si me voy con Andrea, y no solo desde el saber técnico, sino desde las competencias. O sea, yo soy una persona bastante tímida, me cuesta mucho romper el hielo en las relaciones y siempre he tenido en mi vida como una persona cerquita que es mucho más espontánea, más extrovertida, que sé que es capaz de ir a abrir, como a romper el hielo. Y generalmente me pego a esa persona y le digo, vení, acompáñame, que no conozco a esta persona, pero tú me ayudas a hacer el contacto. Entonces también es como reconocemos que no tenemos y que tal vez, pues yo no voy a invertir ahí mi tiempo y energía porque no, sé que no tengo todas las competencias, pero lo importante es saber quién sabe, quién me acompaña y lo hace posible por mí para lograr finalmente el resultado que quiero. Súper importante, Marcela, además porque eh, una de las razones por las cuales las empresas deberían poner este tema de liderazgo, a mí me gusta llamarlo inclusivo, liderazgo femenino y masculino, es porque los hombres por ese estereotipo y ese sesgo en el cual no pueden mostrar emociones y no pueden mostrar debilidad, porque vulnerabilidad la asimilan a debilidad, entonces sufren estas enfermedades mentales como las que hay hoy, depresión, ansiedad, las sufren en mayor número y de hecho los suicidios en hombres son mucho más altos que en mujeres por esa Uh -huh. razón. Entonces creo que es súper importante. Vamos con algunas preguntas que nos han hecho. Perdón aquí que me acerque, pero para poder Dale. leerlas, tenemos una que nos dice, ¿qué tan importante es esa acción de romper esos paradigmas con respecto a la presencialidad? Entonces, pues yo creo que esos paradigmas con respecto a la presencialidad es romperlos es importante, pero es importante sobre todo mostrar cómo hemos sido capaces de darle un lugar al trabajo, pero además lo hemos hecho de una forma, para mi gusto, demasiado femenina. ¿A qué me refiero? Y ahí, Marcela, siéntete libre de corregirme cuando quieras, pero las mujeres lo que hemos hecho para adaptarnos en liderazgo con los hombres es volvernos muy masculinas, masculinizarnos y entonces como los hombres no se pueden mostrar débiles, nosotras tampoco. Fruncimos el ceño, nos vestimos de gris, porque ¿para qué me voy a vestir de rosado así quiera y me guste? Eh, entonces nos volvemos muy bruscas, no escuchamos, nos volvemos autoritarias, que es diferente ser líder a ser autoritario Uh -huh. e inclusivo. Y creo que de la misma forma, para mostrar que sí trabajamos, hemos permitido que el trabajo se meta en el hogar y hemos mandado al hogar o a la familia o a mi vida personal, porque es que hay 500 arquetipos de hogares diferentes, a un rincón por allá y vemos las caricaturas incluso del Times y de otros periódicos donde estoy organizada para mostrarme al trabajo, pero a mi alrededor todo es un desastre. Entonces como que lo hemos tomado muy a pecho y lo hemos abrazado y creo que deberíamos poner más límites en ese sentido. No sé, Marcela, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay un montón, uno podría pues incluso hablar horas sobre los paradigmas de la presencialidad. Eh, lo primero es que creo que eso no está roto del todo, o sea, no es que porque llevemos un año trabajando desde la casa, todos aquellos que lo podamos hacer o aquellos que normalmente lo hacíamos desde el mismo, desde un espacio físico de unas oficinas, eh, eso ya esa batalla esté librada, pues. Yo conozco muchísimos gerentes generales y muchos colaboradores que hoy no ven la hora en que podamos volver todos a la normalidad. Entonces, es un camino largo, pues que son años de pensar que la manera de trabajar adecuada es estar de 7 a 5, de 8 a 6, bueno, dependiendo del horario, en un espacio físico compartiendo, aunque llevemos un año de evidencias que es posible hacerlo de otra manera. Entonces eso como lo primero. Lo otro, estoy de acuerdo contigo en que lo hemos hecho
de una manera muy femenina, pero además, pero muy femenina, incluso desde a mí me gusta hablar de las luces y sombras del masculino y del femenino, y queriendo decir como, ahorita hablamos de lo positivo de cada una, o sea, de el foco, el liderazgo, la disciplina, pero también desde la empatía. Eso es la parte bonita, o lo que yo digo, la parte sexy de las competencias femeninas y masculinas, pero también hay sombras. Y tú lo decías al comienzo, ¿cuáles son las sombras? Cuando yo hago un sobreuso de la competencia, esto se convierte en lo que nos dirían en una retroalimentación, en una oportunidad. Porque ya me voy tan al otro lado, o sea, cuando yo soy excesivo en el cuidado, pues lo que termino haciendo es acosando al otro, no dejando desarrollarlo, tal vez se convierte en una competencia de control. Y creo que ahí, pues lo que se ha visto evidenciado incluso son ese desbalance que tenemos. Entonces, nada menos hoy veía en un estudio que hicieron que el 46% de las mujeres sentimos en la pandemia que tenemos que estar conectadas todo el tiempo, o sea, no paramos. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay en las mujeres, como un gran susto a no ser visto. O sea, como no estoy en la presencialidad, no me van a tener en cuenta para oportunidades profesionales, porque es que nadie me está viendo. Como esta necesidad de ser visto desde la presencialidad, como si detrás de la pantalla no fuera posible también construir, desarrollarse, mostrar intereses, tener conversaciones de carrera. Entonces ahí también hay un gran susto en términos de las mujeres. Creo que también nos tomó la pandemia en un momento de no haber hecho todavía un desarrollo grande desde lo cultural en la carga de cuidado entre hombres y mujeres. Entonces, claro, es real, las mujeres han visto una mayor carga laboral entendiendo lo que tienen que hacer en su casa, lo que tienen no, lo que hemos leído, lo que nos han enseñado, que es nuestro. Entonces, a eso se le suma el estudio de los niños que también están en la casa, las tareas, el cuidado de la casa en términos del almuerzo, el aseo, bueno, como todos Sí, estos roles que terminan sumando y hacen difícil el asunto. Entonces, creo, por eso les digo, creo que este tema de la presencialidad uno lo podría abordar desde muchos lugares. sí, no, e incluso un dato que yo leía, para mí fue muy diciente, las mujeres pasamos de tener dos trabajos a tres o cuatro trabajos en muchas ocasiones, dependiendo del número de hijos o dependientes de cuidado que tengamos alrededor y que, de los que decidamos estar a cargo. Así Vamos es. con otra pregunta. Me encantan estos nuevos escenarios de oportunidades que se abren en el mundo laboral. Sí, se abren muchas oportunidades. De hecho, desde, desde mi especialidad en compensaciones, sí les puedo decir que hay muchas empresas del exterior viniendo a los países latinoamericanos, especialmente a Colombia, y hay nuevas formas de contratación que se están dando y que se están tratando de manera informal, porque se negocia un fee en dólares, en euros o finalmente en pesos colombianos que a ti te va a llegar a tu cuenta, sin un contrato de trabajo de por medio ni demás, pero que tiene que ver mucho con esa flexibilidad de la que hablaba Marcela, porque también tiene que ver con límites, con cómo negocio, que en ese sentido las mujeres no negociamos o no tenemos las habilidades tan desarrolladas para negociar como los hombres, o cómo conversamos de temas no solamente de dinero, sino de responsabilidades. Y allí, ojo, porque ahí se puede abrir una oportunidad muy grande para que las mujeres negociemos salarios más equiparables para los hombres, pero hay un primer paso para eso y es que empecemos a hablar con la gente que tenemos alrededor sobre salarios, sobre cuánto gana la persona que está al lado, cuánto gana mi esposo, cuánto ganan mis amigos, para saber si estoy bien pagada o no. Si no me comparo, no puedo saberlo. Y ahí hay un reto, Andrea, con lo que estás mencionando, y es que, pues para las organizaciones, porque generalmente, sobre todo las grandes compañías, pensamos que no tenemos brecha salarial, porque no tenemos una política con sesgo de género para el momento de las ofertas salariales. Pero la verdad es que las mujeres arrastramos una brecha salarial histórica
Entonces no es necesario tener una política de decirle pago más a los hombres, sino que los hombres ya vienen mejor pagados o bien pagados y nosotras venimos mal pagadas o con brecha. Y una de las principales, eh, como dirían en Estados Unidos o en inglés, pues el aha moment de las organizaciones frente al tema salarial es que cuando uno se sienta de verdad a sacar indicadores de género, se da cuenta en mayor o en menor medida que sí tenemos brecha salarial entre hombres y mujeres. Sí, y ahí tiene que ver mucho la tasa a la que los hombres son promovidos en proporción a la tasa a la que las mujeres somos promovidas, ¿no? Eso tiene que ver mucho, e incluso en en algún foro sobre brechas de género que estaba viendo esta semana, mencionaban que de forma abierta en entrevistas a veces se dice, mira, eres la candidata perfecta, pero estás en la edad en que las mujeres tienen hijos, entonces prefiero tener un candidato menos preparado, pero que sea hombre, como si los hombres no fueran a tener hijos, pues. Entonces, la verdad es que es bien curioso. Vamos con más, pero tenemos muchas preguntas, afortunadamente. Mira, nos dicen, estos ejemplos son claros para André, vení, llevarlos a la antes de, acción. Andrea, Dime, dime. perdón, antes de que hagas, Andrea, la siguiente pregunta, yo creo que dejaste un tema que es vital para las mujeres y es aprender a negociar el salario. O sea, no es solo la tasa a la que son promovidas los hombres, sino que en el mismo ejercicio en ese tip que dabas ahorita de conversemos entre nosotros de salario, también es importante aprender a negociar el salario. Y ya casi desde la experiencia de gestión humana lo que yo me encuentro es las mujeres, cuando uno llama y les hace una oferta, pues dicen, ah, ok, ese salario, gracias, pues más o menos gracias, gracias por seleccionarme, eres lo máximo. Pero cuando uno llama a un hombre, independiente de que tú sepas que le estás pagando, le estás ofreciendo un muy buen salario, que está muy bien pago, que va a representar un incremento importante frente a sus ingresos hoy, lo primero que dicen los hombres en tono neutro es, te empiezan a negociar el salario. Vení, tengo que revisar el salario, voy a pensarlo, no me cuadran los números, por favor revisa toda la oferta. Yo estaba esperando, no sé, el 35% de incremento, no el 25%, y es lo primero. Entonces creo que hay una gran diferencia y eso también explica pues un poco esa brecha. Perdón que te interrumpí, que ibas a hacer la pregunta. No, no te preocupes. Además es que hablamos sabrosísimo de este tema, pero ahí hay un tip importantísimo y es uno que das mucho tú, Marcela, y es el tema de mentores. Yo Mm. he de confesar que a pesar de que trabajo en compensaciones, la negociación de salario no es lo mío. Y lo que hice para poder solventar el tema es decirle a un mentor, mira, necesito que me ayudes con esto. Me preguntó en qué parte de la etapa estás, qué es lo que quieres, me recomendó algunas frases para dejar, porque tienen esa capacidad de dejar la puerta abierta sin ser tajantes. Las mujeres como que somos mucho más tajantes de blanco y negro cuando estamos negociando, tienen la capacidad de dejarlo allí puesto y la verdad es que esta mentoría me sirvió mucho porque me sentí cómoda y me sentí tranquila, pero me permitió no irme con ese desfuego que decimos sí, 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 o no quiero negociar, pero entonces tiene que ser esto. Creo que la mentoría en esos escenarios funciona bastante bien. Y ahí también funciona muy bien pensarnos nosotros, y acá te lo hablo desde el lado de lo corporativo, los sesgos de género que tenemos. Porque Sí. también me he visto, antes de estar muy metida en este tema, en aquella, alguna vez que me encontré con una mujer negociando el salario, dije como, o sea, ¿cómo me negocio el salario? Le estoy ofreciendo el súper salario, a mí no me pida más, más o menos esta no es la candidata. O sea, aquí se habla un poco de cuál es su carácter y me van a ir a generar problemas, pero como en los hombres es tan normal, a mí me parece normal que, no digo del todo, también me da cierta rabiecita que me negocien el salario, sobre todo cuando yo siento que estoy haciendo una muy buena oferta y generalmente busco hacer la mejor oferta, que creo que es lo más decoroso, lo más digno que podemos hacer, pero también tengo que reconocer que ahí me he encontrado yo con sesgos míos, pues como que ya hoy los veo en evidencia. Y ahí hay otro tip que lo hemos hablado varias veces y es, imagínate esa situación con un hombre. Si no te da Ajá. rabiecita con el hombre,
tienes un sesgo y tienes que manejarlo de forma diferente. Para esas personas de gestión humana que están viendo esto, súper importante ese tip. Así Eh, es. Nos dicen, estos ejemplos son claros para llevarlos a la acción en el día a día. ¿Alguna sugerencia para llevarla a las organizaciones? ¿Cuáles serían algunas acciones? Yo creería que como acciones como tales, primero concientizar. La verdad es que creemos que tenemos conscientes eh, todos estos temas y la verdad es que no están nada conscientes. Cuando hablamos de estas tasas de promoción, yo hablaba con una consultora de compensaciones muy senior y ella me decía, Andrea, yo no era la verdad consciente de estos temas hasta que alguna vez hice un análisis de compensaciones y en un nivel muy alto de una organización estaba yo en junta directiva y me sale una línea de pago aquí y otra línea de pago abajo, pero claramente había una brecha muy grande entre una y otra línea y cuando ella fue a ver rápidamente cuál era la línea de abajo, porque la brecha era evidente, eran las mujeres que eran líderes de la organización. Entonces le tocó hacer malabares en ese momento, pero ella decía, no había esa conciencia y hacemos y repetimos muchos sesgos sin conciencia. Entonces yo creo que lo primero para las organizaciones es concienticemos, tanto a gestión humana como a los líderes, que los sesgos existen, que los sesgos Ujú. son característicos y que hay conversaciones, así como hay conversaciones de ética, hay conversaciones de sesgos que tenemos que poner sobre la mesa, porque yo les confieso, a mí me han tocado conversaciones donde dicen, no le incrementemos, está bien casada. Espérate, o sea, el talento es talento. Yo estoy comprando talento, no me importa ese talento cómo es. Y por eso me encantan prácticas como en la entrevista de trabajo, no te preguntan si tienes hijos, si estás casada, no te preguntan edad. No, no, aquí vinimos a hablar de tus competencias. Aquí vinimos a hablar de ese producto que eres tu talento que vienes a ofrecerme a mi empresa que yo necesito talento. Porque si empiezo a hacer más análisis, voy a hacer análisis con sesgos. Así No es, sé, yo creo que Marcela. ahí estás nombrando una cosa, yo creo que es de lo principal y es el tema de los sesgos, o sea, cuando uno pone y empieza como organización, como equipo de trabajo, como líder, a pensar y a decir, vení, ¿qué sesgos tengo? Y genera una cultura de incluso señalárnoslos. Vení, eso que acabas de decir tiene sesgo. Eso es un comentario que tiene sesgos y además que también es difícil a veces porque los sesgos son muy de construcción cultural, entonces muchas veces ni los vemos, o sea, todos hacemos el mismo comentario, tú lo haces y a mí me parece normal porque pues tengo el mismo sesgo. Entonces creo que meternos en ese punto es súper importante en las organizaciones, pero también tener culturas diversas e inclusivas. Es decir, en la medida que tú tienes más diversidad en las organizaciones, va a ser más fácil que tú lo empieces a ver, porque no todos somos igualitos, ¿cierto? No todos somos de la misma ciudad, no somos de la misma raza, no somos de las mismas creencias, no tenemos la misma orientación sexual, no tenemos las mismas capacidades y acá podemos empezar a hablar de capacidades especiales, o sea, cuando involucras o vinculas personas con cierta capacidad especial en sillas de ruedas, una capacidad especial cognitiva, auditiva, todo eso empieza a hacer que tu cultura sea distinta y la conversación sea distinta. Y ahí aquí es muy importante no solo ser diversos, sino ser inclusivos. Ser diversos es muy fácil. Uno sale y contrata, dice, ¿qué necesito? 3 mujeres, 5 personas con capacidad especial, personas de la población LGBTI más. Eso es muy fácil hacerlo. Pero de verdad ser inclusivos es lo que es todo un reto para las culturas organizacionales. Pero suma a que podamos hacer un trabajo distinto, porque cuando tú tienes minorías en las organizaciones, población vulnerable, y tú tomas acciones frente a ellos, lo que automáticamente pasa para todos, o sea, independiente que yo no sea de esa población, pero yo soy de otra población de minorías, o sea, si trabajas con población LGBTI y yo soy mujer y no soy, y soy hetero, pues lo que veo es que hay cabida para todos, que la organización y la cultura están abiertas a que todos estemos. Entonces, cuando yo no hago parte de la mayoría, y mayoría si lo ponemos en términos generales sería el hombre blanco profesional, etcétera, todos los que nos quepamos en esa descripción, nos vemos reconocidos, incluimos y podemos desarrollar todo el potencial. Entonces, y eso va muy de la mano de los sesgos.
Diría que ese es Tal otro cual. como de los tips que uno puede tener desde la cultura de la organización. Tal cual. Aquí nos preguntan también cómo modificar paradigmas en una organización mayormente poblada por hombres. Eh, Esa es una de las tareas difíciles, pero yo me acuerdo cuando yo empecé en este tema de liderazgo femenino, que me encontré con el libro de Sheryl Sandberg, donde ella decía, yo era una de las ejecutivas de Google, ojo, una de las ejecutivas estaba De muy Facebook. embarazada, no, en esa época estaba en Google, Ah, ok. estaba muy embarazada y resulta que llegué al trabajo, Google estaba creciendo de una forma pues exponencial y entonces cada vez los lugares de estacionamiento eran más complejo el tema, le tocó estacionar muy lejos, llegar cansada a la oficina porque pues caminar ya en meses muy entrados del embarazo se vuelve complicado algunas veces y llegó donde sus jefes y decía, oigan, ¿por qué no tenemos sitios preferenciales de estacionamiento para mujeres embarazadas? Y la miran y le dicen, pues porque nunca los habían pedido. O sea, los hombres, y este es un tip para mujeres, los hombres nunca se han puesto a pensar en cómo vive una mujer y no lo van a hacer. Entonces, creo que es importante, uno, poner las conversaciones, y hay conversaciones tan tipo como, oigan, podemos poner una sala de lactancia porque a las mujeres les toca extraerse la leche en los baños. Y esas conversaciones pueden ser fáciles o difíciles, pero ya las pusimos y ponerlas es importante. Pero además es importante, recuerden que en recursos humanos, en gestión humana y en liderazgo, uno corrige en privado y felicita en público. Entonces, si yo veo que un líder está teniendo un comportamiento con sesgo o un comportamiento que yo considero inapropiado y tengo la confianza para poner el tema, lo pongo en privado. Porque también si yo empiezo a exponerlo en público, primero la percepción profesional que voy a dar es de agitadora y no voy a tener acogida con el tema. Y segundo, creo que es importante empezar a ponerlo, no solamente con los líderes, sino no tenemos confianza con los líderes, con los compañeros, con el jefe. Yo senté a un jefe que tuve y le dije, oye, eh, siento que a mí nunca me aprueban los proyectos que tienen presupuesto, pero en este caso, vi que a mis compañeros hombres se los aprobaste y les aprobaste presupuesto para el mismo proyecto que no me asignaste a mí porque te pedí presupuesto. Y cuando le dije esto, él quedó como que no me di cuenta, Andrea. Le dije, necesito que me ayudes o no estoy siendo clara para venderte el tema o aquí está, pues, o no, no me siento tratada justamente, pero quiero resolverlo. Y empecé a trabajar con él para resolverlo, pero fíjense que ni siquiera es un tema de ponerlo de esto es una injusticia, no, es poner en, oye, está pasando algo. Ahora, si ya el tema se pone en, aquí todas las mujeres tienen que usar minifalda, no es la organización para nosotros. También eso tenemos que planteárnoslo y hoy en día las organizaciones y los trabajos son como relaciones allí. No sé, Marcela, si tú opinas lo mismo o... Sí, ahí tocaste un tema que creo que es importante y pusiste una palabra que me hizo acordar de una situación. Yo soy bastante agitadora, yo no tengo la inteligencia emocional que vos tenés con los temas de género, o sea, a mí eso me sale pues del instinto más básico. He estado trabajando en los últimos 6 años porque sé que soy mucho más, que es mucho más efectivo para nosotros tener ese control, mostrarlo desde las cifras, pero la verdad es que cuando me cogen desprevenida, a mí me salta la amígdala de la emoción y bueno, soy muy agitadora, la verdad. Y me hiciste acordar, y con eso lo que quiero decir no es que sea un comportamiento positivo, digamos que eso sí está entre mis planes de desarrollo de cómo cada vez respiro, porque si no voy a lograr justo lo contrario. Eh, pero me hiciste acordar justo la semana pasada que estaba en una reunión con mi comité directivo y salió un tema, yo estaba presentando, estamos hablando de unas estrategias, del plan estratégico y hablamos de uno de ellos que es tener mujeres en cargos masculinizados y salió un chiste entre los hombres de
Claro, lo que nos están diciendo, viste, cada vez nos dicen más que nos tienen que sacar, o sea, que las iniciativas de género es sacar a los hombres. Y a mí pues ahí se me conectó la amígdala y en automático contesté, ah, no, 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 o sea, si ustedes lo que están escuchando cada vez que hablamos de iniciativas de género es que tenemos que estos 100% mujeres y 0 hombres y lo que buscamos sacar es a los hombres, pues no han entendido nada, ¿cierto? Y ese es solo un ejemplo para decir que el agitador no funciona, ese no era el comentario en ese momento, pero a veces pues también toca como la esencia tan profunda que sale y tú lo que dices es súper cierto y me hiciste acordar de como de otros ejemplos, uno que creo que ya no recuerdo si es la misma Sheryl Sandberg la que lo menciona, de una reunión a la que va, creo que es de un proveedor, es la única mujer y pregunta por el baño. Ese proveedor se acaba de mudar pues están estrenando oficinas, entonces están súper orgullosos de sus oficinas. Este ejemplo funciona con Sheryl Sandberg o con cualquiera, no importa si no fue ella. Y ella pregunta, siendo la única mujer, necesita ir al baño, pregunta dónde está el baño de mujeres, todos se miran y dicen, no tenemos ni idea. Y ella le dice, o sea, si ustedes no tienen ni idea es porque aquí no ha venido una mujer. O sea, es imposible. Quiere decir que hay un entorno de hombres, finalmente saben cuál es el baño, pero ella va al baño y el baño está lleno de cajas, de archivos, o sea, todos los mensajes de cómo ahí no hay una pensión y me hiciste acordar con el tema de la sala de lactancia y el parqueadero y etcétera. Y el otro otro ejemplo que tiene que ver con esto es que veía también hoy como por primera vez números alrededor de cómo los entornos de hombres o que han sido masculinizados también con justo lo que tú nombras ahorita de esta exigencia cultural de cómo tienen que ser los hombres, se mimetizan y no señalan, no se sienten tranquilos en señalar cuando otros compañeros hombres tienen comentarios con sesgos de género o comentarios sexistas, aunque ellos sean capaces de reconocerlos. Entonces creo que eso también es algo que podemos hacer en las organizaciones, de cómo los hombres también sienten confianza, elevan la conversación, se cambia en la organización para que sean capaces de señalarse y mostrarse también estos sesgos que tienen. Bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, estoy leyendo los comentarios un poco. Te saluda Marcela, te saluda Lorena Correal. Y nos pregunta, para que nos vayas contando, si todas las competencias se pueden desarrollar y cómo se pueden desarrollar, así no sean Listo. parte de la esencia de la persona. Bueno, lo primero sí, todas las competencias se pueden desarrollar. ¿Qué es lo que necesita uno para desarrollar una competencia? Querer desarrollarla. Eso es lo primero. Ese es ya como el 50% o hasta el 80% del desarrollo de la competencia, porque una vez tú decidas que esa competencia es importante para ti y la quieres desarrollar, pues digamos que hay todo un tema que pasa desde el aprendizaje que se abre para poder hacerlo. ¿Cómo desarrollarla? Pues hay varias maneras. Como uno que mencionaba Sondra ahorita y es tener un mentor. Y tú puedes decir, tengo una mentor role model. ¿Qué persona tiene esa competencia que yo quiero desarrollar? Lo hace muy bien y voy y le pregunto, ¿tú cómo haces esto? Enséñame y si compartimos espacios, obsérvame y dime, retroalimentame si lo hice bien, qué puedo ajustar. Para mí una de las maneras más ganadoras del desarrollo tiene que ver con el mentoring. Y dos, otra que también es súper potente para mí, es cómo buscas experiencias donde tengas que tener esa competencia disponible. Entonces, una asignación de desarrollo, una pasantía, cómo te involucras en un proyecto donde necesites mucho esa competencia para que desde el ejercicio del rol te veas exigido a desarrollarla. Entonces, si uno hace esa combinación, que es como verse en el día a día en la necesidad de ponerla a práctica, y además tiene un mentor que lo hace con maestría en esa competencia, para mí son como dos claves fundamentales para hacerlo, para Bueno, lograrlo. gracias Marcela. Antes de ir con la última pregunta, les recuerdo que eh, si tienen alguno de estos o se identifican con alguna de estas características y quieren superarlas, Natalia Camacho y yo les tenemos el curso de cómo romper el techo de cristal para ser líderes más exitosas. Encuentran la información en el link que Natalia pone allí en comentarios. Hay una pregunta final que me encantó de Margarita Restrepo. Hola Margarita. El ego tanto en hombres como mujeres potencia algunas sombras.
cómo trabajar este asunto con los líderes para generar conciencia frente a las formas diferentes de comportarse. Entonces, yo cortamente, antes de que Marcela nos dé la respuesta, les digo, basada en mi experiencia, es primero poner los temas, así salga el ambiente, el entorno, porque salen hombres y mujeres a decir, eres una exagerada, estás poniendo un tema que no es, estás muy sensible, porque también muchas veces entonces sacan nuestro periodo menstrual para decir que estamos poniendo algo y que lo estamos sobre reaccionando y sobredimensionando. Pero la realidad es que cuando ponemos el tema, después, mi experiencia es después cuando hay acciones, esas acciones las evidencian. Y les pongo un ejemplo personal. Yo he estado trabajando temas de asesoría con mi papá, que es asesor empresarial, y en este tema de liderazgo femenino, él me ponía y me decía en un momento dado, mija, pero ¿por qué no hay fotos de mujeres gerentes y de mujeres líderes? Todas parecen secretarias. ¿Por qué en los bancos de fotos no encuentra uno esas fotos? Y mi papá a sus 60 y tantos años cayó en cuenta que no hay esas fotos y que allí hay un sesgo. Ojo, esto después de poner el tema y él decirme, pues como sigue mi hija, yo la apoyo, gracias, pero cuando esto sucede es el momento wow, como que uy, esto sí está pasando. Entonces, cuando lo ponemos con nuestros pares, y a mí me ha pasado con pares, esposos, compañeros, que al principio puede que te miren y como dicen en México, eh, te dan el avión, te dicen, ajá, sí, listo. Pero después cuando lo ven en vivo y en directo, caen en cuenta de que sí está pasando algo y las conversaciones se hacen mucho más fáciles, pero además el tomar acción y el convertirlos también en partícipes de hacer esta equidad. Por ejemplo, mira, fulanito, ayúdame a que en las reuniones no me interrumpan tanto. Y teniendo un coequipero, se puede hacer una táctica bien chévere en reuniones para que no me interrumpan tanto, especialmente si ese coequipero es hombre. Marcela, no sé tú para que podamos cerrar antes de que nos Andrea, corte. mencionaste cuando estabas hablando de la característica de estás loca, bueno, eso también tiene un nombre y es gaslighting. Uh -huh. Y es un comportamiento masculino de minimizar a las mujeres y hacer sentir que lo que están diciendo se lo inventaron y están locas. Entonces eso también hay que reconocerlo y nombrarlo desde las culturas. Yo creería que trabajar mucho para trabajar el ego, para mí, en líderes, hombres y mujeres, hay que trabajar mucho en las culturas organizacionales, en las competencias femeninas, que tienen que ver como más con el cuidado, con la comunidad, con el sentido de propósito, de no es yo por llevarme yo la medallita, sino que hay detrás de eso y generalmente, y nosotros tenemos ambientes muy masculinizados, independiente de que tengamos mayoría mujeres, y hemos privilegiado y hemos premiado, o sea, la recompensa ha sido para aquellos que se comportan desde lo individual, desde llego solo, desde no cuido al otro, importa más el resultado y que lo logres a cómo lo lograste. Entonces creo que tenemos una tarea grande de cambiar esos comportamientos a través de generar otros hábitos y generar otras recompensas para trabajarlo. Y yo no sé si ahorita, si respondimos bien en cómo trabajar los paradigmas de culturas muy masculinizadas, y yo diría que tiene que ver justo con eso, con ir poniendo poco a poco el tema sobre la mesa, hablar mucho con hechos y datos, ahí sí, qué es lo que le suena a los hombres, para que no les suene como a cantaleta o a discurso muy rosado, muy femenino. Creo que eso es una de las cosas, e identificar quiénes son aquellos hombres que están en esa cultura, que tienen un femenino más desarrollado y te sirven como de influenciador y hilo conductor para ir regando el discurso. Entonces hablas a través de otros hombres, no solo tú. De acuerdo. De acuerdo. Y hay que identificar también estas mujeres, y yo creo que eso da para otra charla completa, ahí nos están saludando. Muchas gracias a todas, pero hay que identificar también cómo estamos nosotros haciendo red con otras mujeres, cómo estamos apoyándonos entre nosotras, hablar del tema, porque la verdad es bien importante y no siempre se logra.
Muchas gracias, Marcela, por regalarnos tu tiempo. Muchas gracias a todas por participar. Que tengan buena noche, buen fin de semana ya casi. Gracias, Andrea, a ti por la invitación y bueno, espero que sea de utilidad para todos quienes estuvieron con nosotros hoy. Claro que sí. Hasta luego. Vale, chao. Chao.